Perdida en el bosque. Aquel día en el bosque tenía mucho miedo. Se suponía que era solo una excursión, pero terminó siendo mucho más que eso. Mis padres habían desaparecido. Yo estaba sola en el bosque con nada más que plantas a mi alrededor. Ningún camino ni sendero por el que poder ir. Parecía que estaba andando en círculos, porque donde mirara todo parecía igual. Árboles, plantas y tierra. Me detuve, me senté y me derrumbé apoyada en el tronco de un árbol. No sabía qué hacer. Si quedarme ahí sentada llorando hasta que se me acabaran las lágrimas, o correr desesperada gritando buscando una salida. Ninguna de las dos me pareció buena idea. Intenté pensar en otras alternativas, pero lo único que se me pasaba por la mente era una imagen repetida de mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo, Violet, sentados al calor del fuego de la chimenea de casa. Oscureció y aquella noche no podía dormir pensando en mis padres. 1000 preguntas se me pasaban por la cabeza. ¿Me estarán buscando? ¿Se habrán dado cuenta de que no estoy? Y si es así, ¿estarán muy preocupados? No podía quedarme ahí tumbada sin siquiera intentar salir de aquel laberinto vegetal, mientras quizás mis padres estuvieran buscándome. Me levanté y caminé hasta que tropecé con algo y caí de rodillas agotada, con las manos y las rodillas raspadas. Con lo que fuera que tropezara, se desvaneció entre la tierra y las piedras. Me levanté, me limpié las manos y las rodillas entre sollozos, además de los pantalones, y eché otra vez a andar. Al cabo de un rato me entró hambre, pero no encontré nada comestible, o al menos eso pensaba yo. Buscaba por lo menos algo que beber, pero tampoco había nada. De pronto empezó a hacer frío, y yo solo llevaba una camiseta de manga corta y unos vaqueros. Ningún jersey con el que calentarme, ningún abrigo con el que arroparme, ni nada que se le pareciera. Me detuve e intenté hacer fuego con 2 palos, como en los dibujos animados. Pero tardé demasiado tiempo. Al final lo conseguí y me quedé dormida al lado del fuego. Solo dormí 1 o 2 horas, pero me sirvieron para seguir andando. Seguía teniendo hambre. Para mi mala suerte, volví a caer al suelo. Tropecé con la raíz de un árbol y sentí una punzada en el pecho. Empecé a rasgar la tierra, pero como era de esperar, no encontré nada. No sabía qué era lo que buscaba exactamente, pero unos metros después encontré un libro tirado en el suelo. Lo cogí y empecé a hojearlo. Y en una de las páginas encontré una frase muy extraña. Se encuentra en el centro. No sabía lo que significaba. Todavía era muy pequeña. Tenía solo 8 años, y no entendía cómo alguien podía saber dónde estaba el centro en toda aquella tierra llena de vegetación. Seguí pasando las hojas, y de entre ellas cayó un mapa. En ese momento no sabía qué sería el mapa que me conduciría a la salida. Anocheció, y momento tras momento, mi hambre, mi desesperación por salir de aquel lugar, y mi cansancio aumentaba cada vez más y más. No cesaba. Ya tenía experiencia con el fuego, así que esta vez no tardé más de 2 o 3 minutos en encenderlo. Aquella noche no pude dormir aún por el inmenso cansancio que tenía. Pensaba en todo, en esa frase que me parecía tan extraña, en aquel mapa que no podía dejar de mirar y tratar de comprender, en cómo y cuándo me había separado de mi madre, mi padre, mi hermano. Cómo los había perdido de vista. Las horas pasaron en cuestión de minutos. No tardé mucho en descubrir que aquel mapa que cayó del libro era el mapa del bosque en el que me hallaba. Me di cuenta gracias a una flecha y algunos apuntes que estaban en el margen. No importaba dónde estuviera el norte o si me dirigía a la izquierda o a la derecha. Sabía que si seguía recto en una de las 2 direcciones, llegaría a una salida hacia un pueblo cercano,
en el que podría llamar a mis padres. Seguí el camino de la derecha y unas horas después estaba a unos 500 metros de un pueblo en el que parecía podrían ayudarme. Me encontré con un chico que me prestó su teléfono y me dijo que aquel pueblo se llamaba Riverdale. Pasé aquella noche en casa de una amiga suya, muy maja por cierto. Me dieron de comer, cosa que me vino de fábula, porque no había comido ni bebido nada en días. Ropa limpia y caliente, ya que tenía la ropa toda rasgada y sucia, y una cama caliente y limpia. Pero lo que me importó fue que no era el suelo duro, frío y lleno de arena en el que había dormido durante los 4 días anteriores. Aquella noche dormí hasta muy tarde, casi las 11 de la mañana, que fue cuando me despertaron diciéndome que mis padres habían llegado y que nos invitaban a desayunar. Después de un desayuno delicioso en un restaurante llamado El Pops, nos despedimos de aquella familia y aquel chico tan majo y nos fuimos a casa. Nadie habló durante el camino. Lo único que sonaba en el coche de papá era la espantosa música de los 60, que tanto le gustaba. Al llegar a casa, empezaron los interrogatorios. ¿Dónde has estado?, preguntó papá muy enfadado y angustiado a la vez. Me he perdido en el bosque al que fuimos de excursión, respondí yo con un hilo de voz. Estábamos muy preocupados, Violet. ¿Cómo has conseguido salir de aquel lugar?, preguntó mamá desesperada. Encontré un libro y un mapa. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡El mapa del tesoro del bosque!, me interrumpió mi hermano. En el tronco de un árbol, seguí yo sin hacer caso a mi hermano. ¿Un libro? ¿Qué clase de libro? ¿Dónde está ese libro?, preguntó mi padre intrigado. No sé qué clase de libro es. Lo tengo aquí, toma. Mi padre cogió el libro y empezó a pasar las hojas. En una de las hojas hay una frase muy extraña, logré decir después de un largo silencio. Se encuentra en el centro, leyó mi padre. Después miró a mamá y cerró el libro muy fuerte. Sí, eso, pero no sé qué significa, dije con entusiasmo. ¿Cómo alguien puede saber dónde está el centro en toda aquella vegetación? Yo lo sé, dijo mi madre. ¿Cómo es que?, preguntó mi hermano. Ve a tu habitación, Manuel, le dijo papá. Mi hermano no protestó, subió a su habitación casi como un fantasma. Tu padre y yo, antes de que nacieras tú y tu hermano, nosotros fuimos a ese mismo bosque, dijo mamá siendo interrumpida por una mirada acusadora de mi padre, que le obligó a cambiar el rumbo de la conversación. No debes preocuparte de eso, cariño. Tal vez, cuando seas mayor, te lo podamos contar, si tú quieres saberlo, claro. Cariño, esto es un tema muy delicado que ha pasado siglo tras siglo en la familia al hijo mayor. Cuando seas mayor y te veamos preparada para poder con el peso de todo esto, te lo prometo, te lo contaremos si tú quieres saberlo, dijo papá muy serio. No me atreví a contestar a mi padre. Podía ver el miedo en sus ojos. Al ver a mi madre, me di cuenta de lo peligroso que debía ser aquello. Allí terminó aquella conversación tan tensa para mi gusto. Hoy, 8 años después de aquel incidente, pregunto a mis padres cada día si soy lo bastante mayor para saber la historia de aquel mapa, libro y frase a los que sigo intentando dar sentido sin éxito. Tal vez en otro relato os pueda contar lo que significaba y por qué mis padres se habían puesto tan nerviosos aquella noche. Hasta la próxima.